Me encontraba sentada en el sofá del pequeño piso que compartíamos en Alcalá de Henares, revisando unas ropitas diminutas que acababa de comprar para nuestro futuro hijo. Pantaloncitos, badis, calcetines diminutos, todo parecía tan frágil, tan lleno de promesas. Aún faltaban semanas para la fecha prevista, pero en ese instante sentí una presión intensa y punzante en la parte baja del abdomen que me dejó paralizada. Al principio pensé que eran las famosas contracciones de Braxton Hicks, esas que te cuentan en todos los cursos de embarazo y que los médicos dicen que son normales para preparar el cuerpo. Pero a los pocos segundos supe que no era un ensayo. Miré el reloj casi sin querer y vi que esa contracción duraba más de 1 minuto. ¿Había llegado el momento? Mi mente se aceleró, y antes de que pudiera reaccionar, un sonido húmedo y sutil me alertó. El líquido comenzó a salir, cálido y pegajoso, deslizándose por mis piernas. El corazón se me aceleró hasta doler en las sienes, y una oleada de pánico me invadió. Llamé a Carlos, que estaba en la habitación contigua, absorto en su móvil, con cara de fastidio como si le estuviera interrumpiendo en algo importante. Apenas pude balbucear. ¿Ha empezado? ¿Se me han roto aguas? Hay que ir al hospital. Él se quedó quieto unos segundos, como si procesara la noticia, y de repente se dirigió al recibidor, agarró las llaves del coche y las lanzó hacia mí con un gesto brusco. Me soltó casi sin mirarme. Llama tú a la ambulancia. Voy a casa de mi madre, tiene una fuga en el grifo, hay que arreglarla ya. Me quedé congelada, sin entender si era una broma macabra o la peor realidad que podía imaginar. Quise gritarle, preguntarle si estaba loco, pero solo salió de mí un susurro ahogado. Él se puso la chaqueta sin mirarme y salió, dejando tras de sí un silencio pesado y cruel que llenó el apartamento como un manto oscuro. Me agarré a la pared, intentando no caer. La contracción volvió, esta vez brutal, como una ola imparable que me arrancaba el aliento y me hacía retorcerme. Las lágrimas surcaban mis mejillas, no solo por el dolor físico, sino por esa sensación de abandono que me quemaba por dentro. Carlos me había dejado sola en el momento más vulnerable de mi vida, cuando más necesitaba su apoyo. Con las manos temblorosas cogí el móvil y marqué el 112 con dedos que apenas respondían. Al otro lado, una voz tranquila y serena me calmó un poco, me indicó que respirara profundo, que me sentara o me recostara y que no entrara en pánico. La ambulancia ya está en camino, no te preocupes, me aseguraron. Aunque el corazón latía a 1000 por hora, por primera vez sentí un hilo de esperanza. Me senté de nuevo en el sofá, abrazando la almohada con fuerza contra la barriga, intentando calmar el dolor y la ansiedad. Cada movimiento dentro de mí era un recordatorio de que había una vida que dependía de mí y que debía aguantar, ser fuerte, aunque el miedo quisiera devorarme. El tiempo se estiraba hasta convertirse en infinita espera. Miraba la puerta con la esperanza absurda de que Carlos volviera, que entrara con una disculpa, con una sonrisa nerviosa y me dijera que todo estaría bien. Pero la puerta permanecía cerrada, implacable, y esa ausencia era más punzante que cualquier contracción. Cuando por fin llamaron al timbre, sentí que casi rompía a llorar de alivio. 2 sanitarios, un hombre y una mujer, aparecieron con sus batas blancas y una calma que se sentía como un refugio en medio de la tormenta. Me ayudaron a levantarme, me hicieron preguntas rápidas sobre las contracciones, desde cuando había roto aguas, si sentía al bebé moverse. Respondía entre jadeos, intentando no perder el control. Me colocaron sobre la camilla y me cubrieron con una manta limpia. La mujer me sonrió con una ternura que casi conseguía que olvidara el dolor. Tranquila, estamos aquí contigo, todo va a salir bien, me dijo con firmeza. Por primera vez en horas sentí que alguien me cuidaba. Salimos al portal, el aire fresco de la noche me dio un golpe en la cara. El asfalto olía a mojado y lejanas voces de perros ladrando se mezclaban con el eco de sus botas golpeando las escaleras. Me subieron con cuidado a la ambulancia mientras una nueva contracción me doblaba en 2. La sanitaria agarró mi mano, contaba conmigo la respiración, y yo cerraba los ojos, concentrándome solo en su voz, intentando no dejarme arrastrar por la ola de dolor. Las luces del coche parpadeaban y la sirena rompía el silencio nocturno, pero yo sentía que el tiempo se detenía en ese pequeño espacio, entre el miedo y la esperanza. Dentro de mi cabeza bullían preguntas. ¿Llegaré a tiempo? ¿Y el bebé? ¿Podrá soportar esto? Intentaba escuchar cada movimiento, cada señal, como si el bienestar de ese pequeño guerrero dependiera de mi atención absoluta.
La ambulancia avanzaba por las calles desiertas, y aunque el ruido era ensordecedor, para mí todo era un murmullo lejano. En algún rincón de mi conciencia, la imagen de Carlos apareció y desapareció como un fantasma, sus manos, su sonrisa habitual, y esa escena cruel en la que lanzaba las llaves y me decía que llamara a la ambulancia yo sola. Esa traición quemaba más que el dolor de las contracciones. Al llegar al hospital, sentí un alivio que me dejó sin fuerzas. Me trasladaron rápidamente a la sala de partos, un mundo de luces intensas, olores a desinfectante y un ir y venir constante de voces y pasos. El frío del metal en las camillas, la mirada profesional de las enfermeras, todo parecía tan distante y a la vez tan real, tan urgente. Me colocaron en la cama, rodeada de mujeres que también esperaban el momento decisivo. Algunas sollozaban, otras permanecían en silencio, como yo, intentando encontrar fuerza en el silencio. Mis contracciones se intensificaron. Cada ola de dolor me hacía apretar con fuerza las sábanas, los dedos se me ponían blancos y el sudor empapaba mi frente. El médico entraba de vez en cuando, me examinaba, y con una sonrisa cansada decía que todo iba según lo previsto. Paciencia, pronto pasaremos a la siguiente fase, me aseguraba. Yo intentaba concentrarme en el bebé, en imaginar su primer llanto, su carita diminuta, pero el cuerpo parecía tener voluntad propia y me sacudía sin piedad. Cuando por fin llegó el momento de pasar a la sala de partos, la atmósfera cambió. La luz era más intensa, los instrumentos de metal relucían, y las voces se volvían más firmes y decididas. Me colocaron en la camilla especial, y la matrona me habló con esa voz que ya no intentaba tranquilizar, sino mandar: escúchame bien, lo vamos a lograr, estamos contigo. Intenté concentrarme, pero el dolor era tan intenso que parecía que me desgarraba por dentro. Grité sin pensar, olvidando todo menos la necesidad de seguir adelante. En medio de aquella lucha infernal, recordé las palabras de mi madre: cuando nace un niño, nace una fuerza nueva en la mujer. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. Cada esfuerzo, cada empujón me acercaba a la vida que estaba por venir. Y entonces, como un milagro, escuché ese primer llanto que rompió el silencio y llenó mi alma de una alegría indescriptible. Las lágrimas brotaron sin control, pero eran lágrimas de felicidad pura. Me pusieron en el pecho ese pequeño ser cálido y frágil, y supe que todo el sufrimiento había valido la pena. Sentada en la habitación, con mi hijo dormitando en mis brazos, sentí una calma extraña y profunda. Miraba su carita arrugada, sus manitas diminutas, y un amor inmenso me inundaba. El dolor, el miedo, el abandono, todo parecía haberse desvanecido en ese instante. Él estaba allí, conmigo, y eso era lo único que importaba. Pasé la noche meciendo al bebé, escuchando su respiración, mientras mi mente no podía dejar de preguntarse dónde estaría Carlos, qué haría, si pensaría en nosotros o si seguiría arreglando grifos como si no pasara nada. Al amanecer, la habitación cobró vida con el ir y venir de las enfermeras, el murmullo de otras madres, y esas historias compartidas que me hacían sentir parte de algo más grande. Escuchaba a unas mujeres contar cómo sus parejas las habían acompañado toda la noche, esperando noticias, y me dolía el pecho. Carlos apareció al mediodía, con los ojos rojos y despeinados, sosteniendo un ramo de rosas que parecía más bien un intento torpe de reparar lo irreparable. Su sonrisa forzada no logró calentarme el corazón. Al mirarlo a los ojos, le pregunté con firmeza por qué no había venido conmigo desde el principio. El silencio se apoderó de la habitación, y aunque sus palabras intentaron justificar su ausencia, no lograron borrar la traición que aún ardía en mi pecho. Él parecía arrepentido, pero el daño estaba hecho. Solo pude acercar a mi hijo un poco más hacia mí, protegiéndolo, protegiéndome. Pasaron los días y él volvió a intentarlo, esta vez sin flores ni sonrisas falsas, solo con la esperanza de enmendar lo que había roto. Escuché sus palabras, sinceras quizás, pero ya no era la misma mujer que esperaba apoyo incondicional. Había cambiado. Ahora sabía que si la vida me ponía a prueba otra vez, podría hacerlo sola. Tenía a mi hijo, y eso era suficiente. Las noches en el hospital eran largas y silenciosas, y mientras acunaba a mi bebé y miraba las luces de la ciudad, soñaba con el futuro. ¿Sería capaz de reconstruir lo que se había roto? ¿O tendría que empezar de cero? No tenía respuestas, pero sí una certeza. Había nacido una fuerza nueva dentro de mí, una fuerza que nada ni nadie podría apagar. Y mientras apretaba a mi pequeño contra mi pecho,
susurré con una convicción que retumbaba. Los días siguientes fueron un torbellino de sensaciones intensas y contradicciones. Cada mañana al despertar, el peso de la realidad me aplastaba con la misma fuerza que las contracciones que había soportado horas antes. A pesar del cansancio y la incertidumbre, me obligaba a ponerme de pie, a enfrentar el mundo con la coraza que mi hijo, tan pequeño y frágil, me había obligado a construir. La habitación del hospital se convirtió en un refugio donde la rutina se entrelazaba con mis pensamientos más profundos y mis miedos ocultos. Me vestía con prendas sencillas, pero siempre cuidando algún detalle, como el pañuelo de seda que Carlos me regaló en nuestro primer aniversario, enrollado con delicadeza alrededor de mi muñeca. Era un pequeño recordatorio de lo que alguna vez fuimos, aunque ahora pareciera tan distante como un sueño olvidado. Mis zapatos, unas bailarinas negras de charol, descansaban al lado de la cama, listas para esos momentos en que la necesidad de salir a respirar se hacía insoportable. La pulsera de plata que heredé de mi abuela tintineaba suavemente cada vez que movía la muñeca, como un latido constante que me anclaba a la fuerza que fluía desde mis raíces. Los médicos y enfermeras seguían atentos, pero yo me sentía cada vez más sola en esa batalla silenciosa. Las miradas cómplices entre algunas madres contrastaban con mi aislamiento, y aunque intentaba no compararme, el corazón se me encogía al ver a otras mujeres compartiendo risas y caricias con sus parejas. ¿Por qué a mí me había tocado esta soledad tan amarga? Me preguntaba mientras me acurrucaba en la butaca, con el bebé dormido sobre el pecho, su respiración pausada y tranquila. A veces, la nostalgia me invadía y mis pensamientos escapaban a los días en los que Carlos y yo planeábamos la llegada de nuestro hijo. Recuerdo cómo elegimos juntos el nombre, como él me prometía que sería un padre presente, un compañero inquebrantable. Ahora esas promesas parecían meros ecos vacíos, como si hubieran sido palabras lanzadas al viento y olvidadas en el instante en que más las necesitaba. Intentaba no ser amarga, pero la herida que su ausencia había dejado era profunda y ardiente. Una tarde, mientras acariciaba con ternura la cabecita de mi pequeño, noté que el llanto se hacía más frecuente, un sonido punzante que me sacaba de la calma momentánea. Intenté calmarlo, susurrándole cantos que aprendí de mi madre, pero nada parecía bastar. Fue entonces cuando decidí salir a caminar por el pasillo del hospital, buscando aire fresco y un poco de paz. Me puse la chaqueta ligera que había traído, abierta para dejar que el viento jugara con la blusa de encaje blanco que llevaba puesta, un contraste entre la delicadeza y la fuerza que sentía en mi interior. Al pasar por la cafetería, un grupo de mujeres me saludó con cariño, compartiendo sus propias historias de maternidad, historias que me tocaron el alma y me hicieron sentir menos sola. Una de ellas, Carmen, una mujer de mediana edad con ojos vivaces y sonrisa franca, me ofreció un café y palabras de aliento que calaron hondo en mi espíritu. Esto es solo el principio, cariño. La maternidad es un camino lleno de sorpresas, pero también de una fuerza que no sabías que tenías, me dijo con una sonrisa que me recordó a la abuela de Carlos, una mujer sabia y fuerte que siempre encontraba la luz en la oscuridad. Aquellas palabras se convirtieron en un mantra que repetía en la soledad de mi habitación. Pero la sombra de Carlos no desaparecía. La última vez que lo vi, sus ojos destilaban un arrepentimiento que parecía sincero, pero su silencio y sus evasivas me hacían dudar. ¿Podría perdonarlo? ¿Podría confiar de nuevo en ese hombre que eligió un grifo roto antes que acompañarme en el momento más importante de mi vida? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte, y el dilema me carcomía por dentro. Una noche, mientras arrullaba a mi hijo bajo la tenue luz de la lámpara, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Sus pequeños dedos se aferraban a mi dedo índice con una fuerza inesperada, y en ese instante comprendí que mi vida había cambiado para siempre. No importaba lo que hiciera Carlos, ni las heridas que me había causado. Yo tenía una misión, proteger a este pequeño ser que dependía de mí para todo, y hacerlo con la fuerza que había descubierto en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, justo cuando comenzaba a imaginar un futuro de lucha y amor, una llamada inesperada rompió la calma. El teléfono vibró sobre la mesa de noche, y en el silencio de la habitación, esa llamada resonó como un eco ominoso. El número no me era familiar, pero algo en mi interior me urgió a contestar. Al otro lado, una voz entrecortada apenas susurró unas palabras que hicieron que el frío recorriera mi espalda. Necesitas saber la verdad, no todo es lo que parece. El corazón me dio un vuelco y la habitación pareció oscurecerse. En ese instante supe que la historia que creía haber vivido,
la traición y el abandono, solo eran la superficie de un misterio mucho más profundo y peligroso. El futuro, antes tan incierto, ahora se presentaba como un enigma que debía resolver, no solo por mí, sino por mi hijo, por nuestro futuro. Mientras colgaba el teléfono, una mezcla de miedo y determinación se instaló en mi pecho. No podía permitir que la sombra invisible que se cernía sobre nosotros destruyera lo que con tanto esfuerzo había logrado. La fuerza que nacía de mi maternidad se convertiría en mi escudo y mi espada. Y aunque el camino por delante parecía oscuro y lleno de incertidumbres, estaba lista para enfrentarlo, porque ahora, más que nunca, sabía que no estaba sola. Tenía un motivo para luchar, un motivo para descubrir la verdad oculta tras esa llamada, y para proteger con uñas y dientes a ese pequeño ser que dormía plácido en mis brazos, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Y así, con un suspiro profundo y la mirada fija en la ventana, supe que esta historia estaba lejos de terminar. Solo era el comienzo. Los días que siguieron a aquella llamada fueron una mezcla de confusión, ansiedad y una extraña sensación de estar vigilada. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras susurradas al otro lado del teléfono retumbaban en mi mente: necesitas saber la verdad, no todo es lo que parece. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto guardaba Carlos? ¿O acaso había algo más oculto detrás de su indiferencia y abandono en aquel momento tan crucial? La hospitalización me mantenía físicamente cerca de mi hijo, pero mentalmente estaba atrapada en un laberinto de pensamientos y sospechas. La habitación, con sus paredes blancas y frías, parecía un escenario donde se tejía una trama que yo aún no comprendía. Me vestía con la bata del hospital que apenas cubría mi figura, dejando entrever la sensualidad natural de mi cuerpo, fortalecido y transformado por la maternidad. Al verme en el espejo, notaba cómo mis ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación, y en mis labios, una sombra de sonrisa que no se atrevía a florecer. Después de semanas de soledad y reflexión, la visita de Carlos se hacía más frecuente, aunque sus miradas evasivas y sus palabras medias no lograban disipar las dudas que me carcomían. Su presencia generaba en mí una mezcla de nostalgia y enojo, como si quisiera recuperar algo perdido, pero sin saber cómo hacerlo. Intenté encontrar en él al hombre que conocí, pero solo hallé fragmentos de un desconocido que parecía temer a la fuerza que yo había descubierto. Una tarde, mientras sostenía a mi hijo dormido en brazos, recibí una carta anónima deslizada bajo la puerta de la habitación. El sobre, simple y sin remitente, me llamó la atención por su peso y textura. Lo abrí con manos temblorosas y encontré dentro una foto antigua: Carlos, sonriente, junto a un hombre desconocido en un bar de un pueblo de La Rioja. Al dorso, unas palabras escritas a mano: lo que crees saber no es todo. Busca en Haro. El nombre del pueblo resonó en mi cabeza como un eco lejano. Haro, un lugar pintoresco conocido por sus bodegas, sus calles empedradas y su vino, pero también un rincón donde el pasado parecía esconder secretos. Esa noche, con el bebé dormido y el corazón acelerado, decidí que debía averiguar qué significaba aquella pista. No podía seguir siendo la víctima silenciosa de una historia que no comprendía. Mis días se llenaron de preparativos y planes. Aunque la idea de salir del hospital me asustaba, la necesidad de respuestas era más fuerte. Me envolví en una camisa blanca de lino, que caía suavemente sobre mis caderas, combinada con unos pantalones vaqueros ajustados que resaltaban mis curvas, y calcé unas sandalias de tacón bajo, cómodas pero elegantes. Colgué al bebé en su mochila portabebés y me armé de valor para enfrentar lo desconocido. El viaje en tren hacia Haro fue una mezcla de nervios y expectación. Mientras observaba el paisaje pasar, recordaba las tardes en las que Carlos y yo soñábamos con aventuras, con escapadas y un futuro lleno de promesas. Sin embargo, la realidad era otra, y el silencio entre nosotros se había convertido en un muro infranqueable. Al llegar a Haro, me recibió el aroma intenso de la vid y el murmullo lejano de las conversaciones en las plazas. Caminé por las calles estrechas, con el bebé dormido en mi pecho, sintiendo el calor del sol de verano acariciar mi piel. La gente me miraba con curiosidad, pero yo tenía un propósito claro. Buscaba respuestas, buscaba la verdad oculta tras la indiferencia y el abandono. En un pequeño bar llamado La Bodega de Don Emilio, pregunté por el hombre de la foto. El camarero, un hombre mayor con barba canosa y ojos vivaces, me miró con sorpresa, pero sin dudar me señaló una mesa en el fondo. Allí, sentado con una copa de vino, estaba aquel hombre de la fotografía, con una sonrisa enigmática y una mirada que parecía guardar secretos. Me acerqué con paso firme,
el bebé aún dormido entre mis brazos. Al notar mi presencia, el hombre levantó la vista y asintió, como si me estuviera esperando. Sin decir palabra, deslizó hacia mí un sobre similar al que había recibido en el hospital. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el sobre y sacaba un pequeño cuaderno de notas, lleno de datos, nombres y fechas. Mientras hojeaba las páginas, comprendí que había mucho más detrás de la historia que me había contado Carlos, secretos familiares, negocios ocultos y decisiones que habían marcado el destino de nuestras vidas sin que yo siquiera lo sospechara. El hombre me miró fijamente y, con voz grave, me dijo: lo que buscas no es fácil de enfrentar, pero la verdad siempre encuentra su camino. En ese instante, supe que mi vida, la de mi hijo y la de Carlos estaban entrelazadas en una red de misterios que debía desenredar, aunque eso significara adentrarme en un territorio peligroso y desconocido. La fortaleza que había nacido en mí con la maternidad se convertía ahora en coraje para enfrentar la verdad, por dura que fuera. Al salir del bar, la luz del atardecer bañaba las calles de Haro con tonos dorados y anaranjados. Sentí que un nuevo capítulo comenzaba, uno lleno de incertidumbre, pero también de esperanza y determinación. Porque ahora, más que nunca, sabía que no podía retroceder. Tenía que seguir adelante, por mí, por mi hijo, y por la verdad oculta que esperaba ser descubierta. Mientras caminaba hacia la estación, una sombra se movió rápidamente entre los callejones, observándome en silencio. Y aunque no pude verla bien, sentí que no estaba sola. Que alguien más sabía lo que yo acababa de descubrir. Y esa presencia silenciosa prometía que la historia aún estaba lejos de terminar. El regreso a Madrid fue un viaje silencioso, marcado por un torbellino de emociones que se arremolinaban en mi pecho como un vendaval imposible de contener. Con mi hijo dormido plácidamente en brazos, miraba por la ventana del tren como el paisaje cambiaba, pero en mi interior nada parecía volver a su cauce. Cada página del cuaderno que había recibido en Haro pesaba más que el anterior, como si cada dato, cada nombre, fuera una piedra que me hundía más en un mar de secretos y medias verdades. Al llegar a casa, la sensación de vacío me abrazó con fuerza. El piso, que antes había sido un refugio, ahora parecía un escenario frío y ajeno. Carlos no estaba, como de costumbre, y el eco de su ausencia resonaba en cada rincón. Me senté en el sofá, con el bebé aún dormido, y abrí de nuevo el cuaderno, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Sabía que la verdad podría rompernos en pedazos, pero también que esconderla nos destruiría por dentro. Los días siguientes transcurrieron entre llamadas clandestinas, mensajes cifrados y encuentros furtivos en lugares que parecían sacados de una película de intriga. Mi vida se convirtió en un juego de sombras, donde cada paso debía ser calculado y cada palabra medida. La maternidad, que hasta entonces había sido mi ancla, ahora se mezclaba con esa nueva fuerza que me empujaba a descubrir lo oculto, a no dejar piedra sin mover. Una tarde, mientras me preparaba para salir a una cita que prometía respuestas, elegí con cuidado una blusa de seda color vino que acariciaba mi piel, combinada con una falda lápiz negra que delineaba mis curvas con elegancia. Mis zapatos de tacón medio resonaban con firmeza en el suelo, y un collar de oro sencillo descansaba en mi cuello, símbolo silencioso de la mujer que estaba dejando atrás la vulnerabilidad para convertirse en algo más fuerte y decidido. El encuentro tuvo lugar en un café discreto en el barrio de Chamberí, un lugar donde las conversaciones se entrelazaban con el aroma del café recién hecho y el murmullo constante de la ciudad. Allí, un hombre de mirada intensa y voz pausada me entregó un sobre manila con documentos que confirmaban sospechas que ni siquiera me había atrevido a formular. Carlos estaba involucrado en negocios turbios, ligados a una red de influencias y secretos que iban más allá de lo personal. La traición no solo había sido emocional, sino también una conspiración que amenazaba con destruir todo lo que había construido. La mezcla de rabia y decepción me hizo sentir como una tormenta a punto de estallar, pero también despertó en mí una claridad abrumadora. Debía proteger a mi hijo a toda costa, debía ser la fortaleza que él necesitaba. Volví a casa con el corazón encendido y la mente afilada. Sabía que enfrentaría a Carlos, que las palabras no serían suficientes, y que el camino hacia la verdad sería más oscuro y peligroso de lo que imaginaba. Pero ya no era aquella mujer que había llorado sola en el sofá, ahora era alguien dispuesta a luchar, a exigir respuestas y a reclamar justicia para la nueva vida que sostenía en sus brazos. Esa noche, mientras arrullaba a mi bebé, sentí una presencia en el umbral de la puerta. La sombra de un hombre se recortaba contra la luz tenue del pasillo,
y aunque mi cuerpo temblaba por la mezcla de miedo y anticipación, supe que había llegado el momento de enfrentar el pasado y decidir el futuro. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, y en ese instante comprendí que nuestra historia estaba a punto de cambiar para siempre, pero en la penumbra, una pregunta persistía, acariciando mi mente con dedos fríos. ¿Podría confiar alguna vez en quien había decidido darme la espalda cuando más lo necesitaba? La respuesta, ocultada tras velos de secretos y mentiras, aguardaba ser descubierta. Y yo estaba lista para desenterrarla, aunque eso significara perderlo todo. La mañana siguiente amaneció con una luz grisácea, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que se avecinaba. Mientras sostenía a mi hijo contra el pecho, sentí como su pequeño corazón latía con fuerza, recordándome que, a pesar de todo, él era la razón por la que debía mantenerme firme. Me vestí con una blusa de algodón color marfil, suave y cómoda, que contrastaba con la firmeza de mi mirada. Los pantalones de lino beige caían ligeros sobre mis caderas, y unas sandalias planas me daban la libertad de moverme sin esfuerzo. Un collar sencillo de plata descansaba en mi cuello, un talismán silencioso que parecía absorber mi determinación. Sabía que ese día sería decisivo. Carlos había pedido hablar conmigo, y aunque las palabras se me atragantaban en la garganta, no podía huir de lo que debía enfrentar. Preparé el biberón para el bebé y lo dejé dormido en su cuna, decidiendo que era hora de que él también conociera la verdad. Aunque fuera en pequeños retazos, nos citamos en un parque cercano, bajo la sombra generosa de un olmo antiguo. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas, un contraste con el peso que sentía en el pecho. Carlos llegó con pasos lentos, visiblemente agotado, con esa chaqueta gastada que solía usar en invierno y una expresión que mezclaba arrepentimiento y miedo. Mientras me hablaba, sus palabras parecían un hilo frágil intentando unir los pedazos rotos de nuestra historia. Me confesó secretos que me hicieron tambalear, revelaciones sobre su familia, sus miedos y las decisiones que lo habían alejado de mí justo cuando más lo necesitaba. En sus ojos vi la lucha interna, pero también la incapacidad para cambiar el pasado. Sentí como una mezcla de compasión y dolor se entrelazaban en mi pecho, pero también una certeza firme. El perdón no era algo que pudiera regalar, ni siquiera a quien había sido mi compañero. Carlos necesitaba demostrar que estaba dispuesto a reconstruir, y yo necesitaba tiempo para sanar. Regresé a casa con el alma en calma, aunque una sombra persistía. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos, pero también que no podía renunciar a la esperanza, al menos no todavía. Mi hijo, con su respiración pausada y su sonrisa inocente, era la luz que me guiaba en la oscuridad. Esa noche, mientras lo mecía en mis brazos, una sensación extraña invadió mi pecho. Un sonido leve, casi imperceptible, venía del teléfono que había dejado sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje sin remitente: cuidado con en quién confías. La verdad aún no está completa. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mientras miraba el rostro sereno de mi hijo, supe que la historia que creía entender apenas estaba comenzando. La batalla por nuestro futuro apenas se había iniciado, y yo estaba decidida a enfrentarla, sin importar el precio, porque en el fondo, más allá del dolor y la traición, había una fuerza imparable que me sostenía, el amor por mi hijo, y la certeza de que juntas, podíamos superar cualquier oscuridad que se interpusiera en nuestro camino.